Habla del proceso de conocimiento, el ámbito, la demanda, los requisitos, contestación, suspensión de efectos, todas esas cuestiones. Miren, a ver, el tema es así, porque en este sentido hubo una modificación cuando se reformó el Código Procesal, en el sentido de que antes nosotros teníamos previsto. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de procesos? Que el proceso tenía una determinada estructura, demanda, contestación, prueba, alegato y sentencia, y que cuando no se respetaba esa estructura, podíamos estar frente a algún otro fenómeno jurídico, pero no frente a un proceso. Siempre les dije que yo no compartía el criterio de sostener que existe el proceso monitorio. ¿Por qué? Porque no respeta esa serie lógica y consecuencial. Entonces, cuando yo no respeto esa serie lógica y consecuencial, no significa que no exista. Lo que quiere decir que algo existe, pero no con el nombre de proceso. Para mí es un procedimiento monitorio, por ejemplo. Existen los procedimientos cautelares, existe el procedimiento monitorio, pero no existe como proceso en sí. ¿Por qué? Porque no respeta esta estructura lógica que tiene el proceso de conocimiento. Demanda, contestación, prueba, alegatos y sentencia. Entonces, por proceso de conocimiento nosotros vamos a tramitar todas aquellas pretensiones, que no tengan una tramitación especial. O sea, el proceso de conocimiento es como si fuera un proceso residual, en el sentido de que si hay un determinado reclamo que tiene una vía específica de tramitación, hay que tramitarlo por esa vía. Y si no, va por proceso de conocimiento. Antes de la reforma del código, el código preveía distintos tipos de procesos. El proceso ordinario, el proceso sumario y el proceso sumarísimo. En el actual código no tenemos más el proceso sumario y el proceso sumarísimo. Solo tenemos procesos de conocimiento. Entonces, le vuelvo a repetir, como un proceso residual, todo aquello que no tenga una tramitación especial va a ir por proceso de conocimiento. ¿Quedó claro entonces esto? Entonces, vamos a recurrir a este tipo de proceso que tiene esta estructura que yo les dije: demanda, contestación, prueba, alegatos y sentencia. Entonces, el ámbito de aplicación es ese. ¿Qué requisitos debe tener entonces la interposición de la demanda? Hay que cumplir con determinados requisitos que son los datos correspondientes al actor: nombre, domicilio, profesión, edad. Hay que constituir domicilio legal, denunciar el domicilio real, constituir también o denunciar un domicilio electrónico, porque acuérdense que ahora todas las notificaciones son electrónicas, y acuérdense que los traslados también se corren por vía electrónica. Cuando se presentan los escritos, acuérdense que ahora funciona el sistema de la MED, entonces también todo es electrónico, por eso deben constituir ese correo electrónico, para que sean anoticiados de todas las cuestiones que van sucediendo en el proceso a través de ese medio. Después los datos del demandado, por lo menos los que se conozcan. El domicilio, el nombre, que es lo más común que podemos llegar a conocer del demandado. Y si tenemos algún otro dato de identificación, también lo deberíamos denunciar. Pero en principio, con nombre y domicilio nos es suficiente, porque es el modo en que nosotros vamos a poder notificarle el traslado de la demanda. A veces puede ocurrir que nosotros cursemos la notificación del traslado de la demanda y pretendamos notificar en ese domicilio que denunciamos, ¿sí? En la demanda, del demandado me refiero. Y cuando se vaya a cursar la notificación de ese domicilio, no lo encontremos y no podamos notificar el traslado de la demanda. Acuérdense que no podemos seguir el proceso adelante si no logramos la notificación de la demanda en el domicilio del demandado. Entonces, en este sentido, se nos presenta una situación particular que tendríamos que hacer una información sumaria para lograr notificar el traslado de la demanda. ¿En qué consiste esta información sumaria? El librar oficios a la Junta Electoral y a la Policía de Mendoza, porque son los organismos encargados de registrar los domicilios de las personas. Si cursamos esos informes a la Junta Electoral y a la Policía de Mendoza, y me informan el mismo domicilio que yo había denunciado en el expediente,
evidentemente ya sabemos que no vamos a volver a cursar las notificaciones en ese domicilio porque ya han resultado negativas. Pero si nos dan un nuevo domicilio, debemos notificar el traslado de la demanda en ese nuevo domicilio. Si en ese nuevo domicilio otra vez resulta negativa la notificación, no logramos dar con la persona del demandado, ahí lo que tenemos que hacer es solicitarle al juez que declara el demandado de ignorado domicilio. Y si lo declara de ignorado domicilio, mediante una resolución que es a través de un auto, acuérdense que el tribunal dicta 3 tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. La declaración de ignorado domicilio se hace mediante una resolución que tiene la forma de un auto. Se lo declara de ignorado domicilio y se ordena notificar la demanda mediante edictos, ¿sí? Y a través de un diario de amplia circulación en la provincia. Vencido, digamos, ese plazo que tiene para contestar la demanda, normalmente, a ver, nunca se entera porque nadie lee los edictos. No es común que la persona vaya al diario a leer los edictos, así que difícilmente se entere, pero por lo menos se garantiza que se está cumpliendo con el principio de defensa en juicio. Hay que dar intervención al defensor oficial, ¿sí? Entonces hay que hacer esas 3 cosas. Ese auto, donde se lo declara de ignorado domicilio, tiene además de la declaración de ignorado domicilio 2 consignas más. Una es la notificación mediante el boletín, a través del boletín oficial y de un diario de amplia circulación, pero además tiene la intervención del defensor oficial a fin de que se haga parte por este sujeto o esta persona de ignorado domicilio. Eso, ¿por qué se los digo ahora? Porque vamos a ver un supuesto más adelante, cuando avancemos un poco en la unidad, que es la situación del rebelde. Rebelde es quien no comparece y no contesta. Y bueno, y tiene una situación particular ahí, también el que no comparece y no contesta. Distinto de aquel sujeto que ha sido declarado de ignorado domicilio. Porque ustedes me decían, bueno, pero nunca contesta, ya van a ver que rebelde es quien no comparece y no contesta, y en este caso, del de ignorado domicilio, si bien no viene al proceso, esperen que estamos en mi idioma, no viene al proceso porque no se le ha notificado en su domicilio, sí tiene alguien que se hace parte por él, y que es el defensor oficial. Por eso es este sujeto, que es el demandado declarado de ignorado domicilio, sí tiene alguien que lo defienda, y alguien que constituye domicilio. Y por lo tanto, ese sujeto que se le notificó el traslado de la demanda a través de edictos, nunca puede ser declarado rebelde, ¿no? Ya vamos a ver que en el otro supuesto en el que yo cursé la notificación al domicilio y ese sujeto no vino y se le vence el plazo para contestar y no comparece, ni fija domicilio, ni contesta, ese sí puede ser declarado rebelde, por un montón de consecuencias importantes que tiene esa declaración de rebeldía. Distinto, vuelvo a repetir, de la situación de el que es notificado mediante edictos porque es de ignorado domicilio. Bueno, ¿qué otros requisitos tiene que contener la demanda? Entonces, los datos del actor, los datos del demandado, un relato de los hechos, ¿m? En términos claros, precisos, positivos. ¿Qué más debe contener? El objeto preciso de qué es lo que se está reclamando. Si tengo, acuérdense que ahora con la reforma del código, los abogados también pueden solicitar informes, ¿no? Por vía particular. Antes toda la prueba informativa se realizaba vía juzgado. Ahora los abogados están habilitados por el código a requerir informes particulares. Si tengo esos informes, los puedo acompañar con la demanda. Lo que sí tengo que precisar, el día, hora y lugares donde se realizó el informe. Se requirió de ese informe. Después ofrecer toda la prueba. ¿Sí? Toda la prueba que haga como fundamento de mi pretensión, tengo que ofrecerla con la demanda. Si tengo documentos, debo acompañarlos. Acuérdense que puede ser que los documentos estén en mi poder, puede ser que los documentos estén en poder de la contraria, puede ser que los documentos estén en poder de terceros.
yo puedo ofrecer no solamente los documentos que tengo en mi poder, sino que también podría ofrecer documentos que estén en poder de terceros o en poder de la contraria. En cuyo caso el tribunal intimará, si es la contraria o es un tercero el que tiene estos documentos, los intimará para que después los acompañen al tribunal. Ya después, en su oportunidad, veremos qué pasa si estos terceros que tienen esos documentos o la contraria que tiene en su poder esos documentos no los acompaña al tribunal. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, que quede que yo, si tengo documentos, los ofrezco, ya sea que estén en mi poder, el poder de la contraria o el poder de terceros. Si tengo prueba pericial, también lo ofrezco, prueba de reconocimiento. Eh, si tengo informativa también, como le dije recién, acompaño los informes. Todos los medios de prueba que están viendo con la doctora Glaciar se acompañan en este momento, se ofrecen en este momento. Después hay una cuestión que ahora está específicamente incorporada con la reforma, y es el tema del planteo de inconstitucionalidad de alguna norma. A ver, siempre se ha podido plantear o solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma. El tema es que ahora está específicamente digamos que está específicamente aclarado cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir a los fines de la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Y es que tengo que acompañar, primero que tiene que ser un planteo concreto, nunca puede ser un planteo en abstracto, nunca se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma de modo abstracto. El planteo tiene que ser concreto, tengo que acompañar la doctrina y jurisprudencia que haya al respecto y, en todo caso, la solución o interpretación que yo le doy a esa norma, establecer cuál es específicamente la norma que yo considero constitucional y además en contra de qué norma de la Constitución va esta norma a la cual yo le estoy criticando la constitucionalidad. ¿Mm? Y después fundar en derecho. Esto de fundar en derecho, tomémoslo en términos relativos. ¿Por qué? Porque si bien es importante el tema de la fundamentación del derecho, acuérdense que hay un principio en nuestra materia que es el principio de iura nobis curia. ¿Se acuerdan lo que es el principio de iura nobis curia? Creo que algo hablamos en la primera clase. Que el juez conoce el derecho, en latín. Bien, que el juez conoce el derecho. Perfecto. Fíjense que en el artículo 46, cuando habla de las facultades que tienen los jueces, el inciso 9 habla de que el juez calificará la acción. ¿Sí? Entonces aplica el derecho que corresponde a esa acción. Esto quiere decir que lo que le importa al juez es que les cuenten los hechos, que él aplicará el derecho que corresponde. O sea que en principio, así como el código dice que hay que fundar en derecho, si uno no funda en derecho, igual estaría suplida esta consigna con el iura nobis curia, que más allá de que las partes puedan invocar un derecho como fundamento de su pretensión, el juez debe conocer el derecho. Y por lo tanto no es necesario que ustedes citen la norma como fundamento de su pretensión. No obstante, yo se lo digo como, ¿cómo les podría decir? Como conveniencia, que citen la norma. ¿Por qué? Porque esto me sirve a los fines de que no se me violente el derecho de defensa. Porque, como bien vos dijiste, el juez conoce el derecho y aplica el derecho que corresponda a esos hechos, y puede aplicar el derecho que corresponda aún prescindiendo del que fue citado por las partes como fundamento tanto de la pretensión del actor como de la resistencia por parte del demandado. Ese principio del iura nobis curia no es absoluto. ¿Por qué? Porque encuentra como límite el principio de congruencia. Y el principio de congruencia implica no aplicar el derecho que corresponda a esos hechos, pero siempre que con ello no violente el derecho de defensa de las partes. Hay un fallo muy importante, si quieren anotarlo y después lo buscan, que se llama SGAI contra IPF. Y es de la Corte, de acá de Mendoza. SGAI es con Z, SGAI, y con B alta al final. En juicio contra IPF. Y habla justamente del derecho de defensa, del principio de congruencia y de la calificación de la acción. Y cómo juega
este tema de que si bien el juez aplica el derecho que corresponda, no podría aplicar aquel que implique violentar el derecho de defensa de alguna de las partes, ¿no? Porque con ello viola la congruencia. Y después el petitum. Otro de los requisitos de la demanda es el petitum. Esto es, ¿qué es lo, en términos claros, que condene al demandado, ya sea determinadamente en función de qué es lo que yo le he pedido? Que condene, que pague, que me devuelva, que me entregue, etc. ¿Qué tiene que tener la contestación de la demanda? Esto es la demanda, entonces. Estos son todos los requisitos de la demanda. ¿Qué puede ocurrir? Que yo no cumpla con todos estos requisitos que el código establece que debe cumplimentar la demanda. Entonces, ahí el tribunal, a ver, yo le digo qué es lo que dice el código y después le digo qué es lo que sucede en la práctica. El código dice que el tribunal deberá verificar que la parte actora haya cumplimentado con todos estos requisitos. Y si advirtiera que alguno de estos requisitos no se ha cumplido, mediante auto emplazará por 3 días a la parte actora para que cumpla con estos requisitos que le faltaron. En rigor de verdad, esto no pasa en la realidad de todos los tribunales. ¿Por qué? Por una cuestión de sobrecarga de trabajo, de falta de personal, de un montón de circunstancias. A veces lo que se verifica es que esté el objeto preciso y el domicilio del demandado. Por lo menos el nombre y domicilio del demandado. Y si eso está, se corre traslado de la demanda. Porque no hay tiempo material para verificar que todo eso se haya cumplido. Si se ha acompañado el poder, si el poder está como corresponde, etc. ¿Por qué? Porque fíjense que todos estos requisitos que el código me dice que yo debo cumplir para la interposición de la demanda, en definitiva son requisitos procesales, ¿sí? Estos requisitos procesales siempre tienen como correlato una excepción previa, ¿sí? Hay requisitos de admisibilidad de la demanda y hay requisitos de fundabilidad de la demanda. Dentro de los requisitos de admisibilidad de la demanda están todos estos que yo les dije. Y todos estos requisitos que el código me menciona tienen como correlato siempre una excepción previa. Fíjense, si yo, por ejemplo, soy el abogado de mi cliente, me presento por mi cliente y no acompaño el poder, va a venir el demandado y me va a interponer una excepción previa que se llama falta de personería. Si quien demanda es menor de edad, va a venir y va a plantear el demandado una falta de capacidad procesal del actor. Si, si el objeto, por ejemplo, no es claro, va a venir el demandado a plantear una excepción previa que se llama defecto legal en el modo de proponer la demanda. Y así sucesivamente. Si yo no cumplo con todos estos requisitos, siempre hay una excepción previa que va a tratar de ponerle un freno temporal a la demanda hasta que se cumplimente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que el tribunal verifica que esté el domicilio del demandado, que esté el nombre del demandado, si el objeto es claro, y listo. Ordenamos correr traslado de la demanda. Y en definitiva, que venga el demandado y le diga al tribunal si al actor le falta cumplir con algún requisito. Le vuelvo a repetir, no es lo que dice el código. El código dice que el tribunal debe verificar que estén todos los requisitos cumplidos. Y si no están cumplidos, mediante auto se lo emplaza en 3 días que los cumpla. Y si se vence el plazo y el actor no cumple con subsanar todos estos requisitos que le faltaron en la interposición de la demanda, se tiene la demanda como no presentada, se desestima y se procede al archivo de la actuación. Si hay documentación original, se le devuelve al actor y listo. Pero quedaría ahí el proceso. No es, vuelvo a repetir, no es lo que pasa en la práctica. En la práctica es esta carga que tiene el tribunal por determinadas circunstancias, se lo traslada al demandado. Y que el demandado venga y le diga al tribunal, mire, señor juez, ¿sabe qué? Al actor le faltó esto y esto. ¿Sí? Profe, Sí, pero en la audiencia inicial, uno sí. de los propósitos que tiene la audiencia inicial también es la de subsanar
errores que pueda contener. Sí, Bien. sí, está bien, ahí se pueden subsanar. O sea que no Está se bien lo que vos penaliza decís. Pero fíjate que, ¿quién es el que le avisa? El demandado, el cuando demandado, contesta la claro. demanda e interpone alguna excepción previa, porque vos fíjate que la resolución de las excepciones previas se da en la audiencia inicial. ¿Mm? Sí. Vos Ujú. fíjate que cuando se corre el traslado de la demanda, el demandado puede adoptar un montón de actitudes. Muchas implican no resistirse a la pretensión del actor, pero hay una forma de resistir la pretensión del actor mediante dos vías. O yo interpongo excepciones previas o contesto la demanda. Esas dos maneras constituyen una forma de resistir la pretensión del actor. ¿Qué diferencia tienen si las dos son formas de defenderse? Que si yo interpongo excepciones previas, lo que estoy atacando son requisitos procesales de la demanda. En cambio, si yo lo que estoy articulando es una contestación de la demanda, lo que estoy atacando son requisitos sustanciales. ¿Sí? Profe, pero La las contestación de la excepciones demanda previas no, atañe a requisitos sustanciales y las excepciones previas lo que atacan son procesales. pero las excepciones previas no se oponen conjuntamente con la contestación de la demanda, Sí, o obvio. pueden ser separadas. No. Antes se interponían de forma separada, pero ahora se interpone de forma conjunta. Pero acordate, siempre las excepciones previas atacan requisitos de procedibilidad de la demanda, requisitos procesales. La falta de cumplimiento de requisitos procesales. En cambio, la contestación ataca cuestiones sustanciales. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Entonces tenemos demanda, la notificación del traslado de la demanda. ¿Qué tiene que tener? Bueno, supongamos que notificamos la demanda o verificamos que están cumplidos todos los requisitos. eh, Supongamos que el tribunal verificara que están cumplidos todos los requisitos, va a ordenar el traslado de la demanda. Ese traslado de la demanda es por 20 días. ¿Sí? Vencido dentro de esos 20 días, el demandado podría adoptar como actitud comparecer al proceso y contestar la demanda. ¿Qué requisitos debe cumplimentar la contestación de la demanda? Básicamente los mismos que los requisitos de la demanda. ¿Mm? Los datos del demandado, domicilio, profesión, etc. Constituir domicilio legal, denunciar el real, constituir un domicilio electrónico, acompañar todo digitalizado, la documentación, igual que el actor. Pero acá hay algo importantísimo. Hay que negar. Y no negar en forma genérica, negar en forma específica. Cada uno de los hechos que se le atribuyen al demandado y la autenticidad de los documentos que se atribuyen también al demandado, o por lo menos que son de autoridad del demandado. Esto es importante porque la no negativa de estos documentos o de los hechos implican un reconocimiento, tanto de los documentos como de los hechos. Y acuérdense que lo que resulta reconocido no resulta después en materia de objeto de prueba. ¿Sí? Acuérdense que solo los hechos controvertidos son objeto de prueba, no cualquier hecho. Dentro de un proceso, a ver, yo puedo tener miles de hechos dando vueltas, y no todos esos hechos hay que ir a probarlos, sino solo los que son negados por la contraria. Lo demás, lo Profe, evidente, lo notorio, lo reconocido, lo admitido, eso no se prueba. ¿Sí? Está en exceso de prueba. Entonces hay que tener cuidado con esto. Una negativa general implica una aceptación. Sí, hay que tener cuidado de que si estamos frente a un proceso en donde el demandado resulta que falleció y se están atribuyendo, el actor ofrece como prueba documentos que han sido suscriptos por el demandado, firmados por el demandado, digámoslo así como corresponde, que han sido firmados por el demandado, y se notifica el traslado de la demanda, tienen que venir los herederos a contestar. Acuérdense que el proceso lo podemos seguir, puede ser una sucesión a título universal o particular. Puede ocurrir que los herederos, a ver, no tengan fehaciente conocimiento o certeza de que esa firma inserta en ese documento que le están atribuyendo al demandado fallecido sea de él. No puede ocurrir esto. Puede ser que sí, los herederos digan, sí, la verdad que esta firma
era del fallecido, del demandado fallecido, y no habría problema, y se reconoce, o para decir, miren, la verdad, que no estoy seguro, y eso no le trae una consecuencia si después se prueba la autenticidad de la firma del documento. O podrían decir, sí, la verdad que la firma es, pero la vamos a negar. Ojo con eso. Porque el heredero que niega la firma inserta en un documento que se le está atribuyendo al fallecido, pero a sabiendas lo está negando, cuando sabe que realmente pertenece al fallecido, y después, mediante la prueba, se acredita la autenticidad de la firma, carga con las costas que generó la producción de esa prueba. Más allá que después puede llegar a terminar ganando el juicio. Pero en principio, carga con las costas de esa pericia. ¿No? Pero se tiene que probar que él lo sabía, digamos, que sabía que la Claro, firma que era probar verdadera. la intencionalidad de la mala fe del heredero de haber negado maliciosamente esa firma cuando en realidad... Porque, a ver, si vos estás en duda, directamente decir, mira, estoy en duda si realmente la firma es o no es, y si después se prueba la autenticidad, no cargas con las costas de esa prueba. El tema es cuando son malintencionados. Entonces ahí sí te cargan con las costas. ¿Mm? Después, todo lo demás, igual el demandado puede hacer planteo de inconstitucionalidad y debe ceñirse no a los hay mismos requisitos. heredero. No te escuché, perdón. Preguntó si Profe, no ¿y hay si no hay herederos. herederos? Si no hay herederos y no hay bienes para embargar, Oye, no te sirve de nada seguir adelante con el ¿alguien firma proceso. una deuda? Y pero está bien, se generó la deuda, no tenés con qué cobrar, no tenés contra quién ir, no tiene sentido seguir el proceso adelante. Si lo importante de un proceso es que termines cobrándolo. Perfecto. Es lo que pasa muchas veces con el tema de las medidas cautelares. Vos podés tener el mejor derecho del mundo y capaz que te lo reconocen. Claro, Pero llegado el momento, no tenés dónde cobrar porque el demandado se insolventó durante el curso del proceso y para eso hay un remedio procesal, que es la cautelar. Mirá, embarguémosle preventivamente algún bien y después terminemos el proceso. Si terminamos el proceso y lo termino ganando, por lo menos yo ya me resguardé el cobro de la sentencia. ¿Sí? Pero si yo sé que voy a seguir un proceso y no lo voy a cobrar, no tiene sentido seguir. Un desgaste jurisdiccional innecesario. Además de que te va a generar honorario para el actor, para el abogado del actor. Bueno, ¿qué otra cosa les dije? Bueno, lo de los documentos, lo de la negativa. Profe, Sí, yo tengo una duda respecto a la inconstitucionalidad de la norma, ¿sí? sí, O sí. sea, en ambos, tanto en la demanda como en la contestación de la Sí. demanda, se puede declarar la No, inconstitucionalidad de vos la lo que norma. solicitas es el pedido de declaración de inconstitucionalidad. Quien declara Bien. la inconstitucionalidad es el juez. Vos Sí, lo que estás haciendo es claro, yo solicitar. declaro, claro. Sí, En ese caso, o sea, en la parte de la demanda sería, digamos, la solicitud se hace ante el demandado y en la contestación de la demanda, digamos, se da la inconstitucionalidad en la parte del actor. No. Mirá, O como, supongamos que, no sé, es un cobro de alquileres, ¿sí? Supongamos un cobro de alquileres, con la ley nueva, que vieron que los alquileres deben actualizarse semestralmente y en base a un índice que es una mezcla entre salarios y el RIPTE, que es el Anual, profe. régimen imponible de trabajadores del Estado, ¿sí? Y eso tiene un índice. Ese índice es el que se aplica al canon locativo. Y me están demandando a mí el cobro de esos alquileres. Yo la verdad que no lo puedo pagar porque me elevaron tanto el monto de los alquileres que no llego a pagar. Entonces se me generó una deuda. Y me están cobrando esos alquileres. Yo como demandado, ¿no podría solicitar que esa forma, ese artículo de la ley de alquileres, que rige ahora los alquileres, ese artículo que establece esa forma de cálculo del canon locativo, ¿no puede ser inconstitucional? sí, obvio, pero, o sea, usted siendo el actor,
O sea, yo siendo el No, demandado, yo yo te puedo estoy diciendo declarar la desde el punto de inconstitucionalidad de vista eso. del demandado. A mí me están cobrando esto y yo, está bien, me voy a defender, pero además quiero decirle al tribunal que por favor me declaren la inconstitucionalidad del cálculo del canon locativo, del modo de actualización del cálculo. ¿Por qué? Porque viola el derecho de propiedad, que es una norma constitucional. Listo. Obviamente tendré que ofrecer toda la prueba referente a eso, si hay doctrina, si hay jurisprudencia, todo eso. Así como lo puede hacer el demandado, en este ejemplo que se me acaba de ocurrir, podría hacerlo el actor, no sé, respecto de, por ejemplo, el cálculo de intereses. No sé, la forma de la tasa de interés que hoy se establece, que es la 9017, que tiene una tasa que es la de los créditos UVA, para mí es inconstitucional. Yo quiero una tasa mayor. Sí, tengo una ley provincial que me dice, miren, los intereses moratorios se establecen conforme el índice de los créditos UVA. Debe actualizarse el crédito conforme a este índice, de tasa de interés, me refiero. Y eso empezó a regir a partir del 6 de enero del 2018, ese modo de cálculo, porque antes teníamos otro, que era el de la tasa activa, más un plus a 36 meses, digamos. Y después se estableció otro sistema. Yo como actor puedo decir, mire, para mí ese modo de cálculo de esa tasa de interés para mí es confiscatoria de mi patrimonio. Entonces, quiero que la declaren constitucional. Y me fije otra forma de cálculo de intereses. Entonces, a eso voy. El actor puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma, el demandado puede hacer exactamente lo mismo. ¿No? Doctor. Perfecto, Sí. muchísimas gracias. Doctor. Sí. Si un banco retiene de un cliente en concepto de tarjeta de crédito, de crédito, de préstamos, retiene más del 30%, ya es confiscatorio, ya es inconstitucional. ¿Se puede pedir una medida de inconstitucionalidad? Sí. Podría solicitar. ¿Es el 30%? Sí, hasta un 30%. Lo que pasa es que depende. Si estás hablando, a ver, una cuenta, si estás hablando de una cuenta. De una cuenta sueldo, claro. De una cuenta sueldo, vos lo que tenés que tener en cuenta es que los sueldos son embargables en un determinado monto. Hay un decreto, que es un decreto viejísimo, que es el 484. No me acuerdo si es del 96, me parece. Hasta el 20%. ¿Qué es lo que Claro, dice? hasta el 20% se puede embargar. Que cuando, si ese salario es inferior a un salario mínimo vital y móvil, es inembargable. Superior a un salario mínimo vital y móvil, es embargable hasta el 20%. Y superior a 2 salarios mínimo vital y móvil, es embargable hasta el 30%. Pero eso es un decreto viejo, que nunca se ha derogado, entonces sigue funcionando. Entonces lo que tenés que tener en cuenta es si tu cuenta sueldo supera un salario mínimo vital y móvil o 2 salarios mínimos vital y móvil. O no supera ni uno. Porque si no supera ninguno, no te lo pueden embargar. Si te supera uno, hasta el 20. Si te supera 2, hasta el 30. No más de eso. Más de eso es confiscatorio. Gracias, doctor. Profe. Bueno, chicos, acá me están haciendo señas. Me está robando el tiempo. La doctora Glaciar, que bueno, continúa. Hola ella. chicos, ¿qué tal? Bueno, Profe, hasta ahí. Hola, profe. ¿Cómo quedamos? Hola, profe. Hola querida, ¿qué tal? ¿Le puedo hacer la última antes que terminemos? Sí, sí. ¿En qué oportunidad procesal el juez se expide respecto del pedido de inconstitucionalidad? ¿En la sentencia? Normalmente al momento de sentenciar. Ah, bien. La regla básica. Normalmente al momento de sentenciar. ¿Sabes por qué? Porque requiere de recabar un montón de información, de prueba, de datos, de jurisprudencia, de doctrina, de qué se ha hecho al respecto. Entonces, normalmente el momento oportuno para la declaración de inconstitucionalidad es al momento de la sentencia. Perfecto. Difícilmente Gracias, se puede profe. hacer antes. Gracias. Bueno, chicos, estamos en contacto a través del WhatsApp. Bueno, y ahí vemos. Bueno, de todas formas, el lunes tenemos clase de vuelta conmigo.
Ok. ¿Sí? Y ahí Bueno, entonces, Perfecto. esperemos, sí. El lunes terminamos la 1. La 1, claro. ¿Ah? ¿Quedamos? Perfecto, Listo. entonces. listo, doctor. Bueno, Gracias. chao chicos. Gracias, Nos profesor. vemos el lunes, si Dios quiere. Luego. ¿Tenés Chao, la chao. orden? Tengo nada más. Ah, bueno, prendeme la luz cuando salga. Dale. Es el último. Dale, Bueno, listo. listo. Bueno, los dejo con la doctora. Sí. Gracias. Adiós. Ahí está. Esto. No te olvides nada. No. Bueno. Un segundo, chicos, ya estoy con ustedes. Sí, profe, no hay drama. Bueno, prendeme la luz de la mesa. Sí, por favor. Bueno, damos comienzo entonces a la segunda parte, aunque el hijito me ha robado parte del tiempo. Bueno, Bueno, cambiamos de temario. Yo hoy voy a comenzar, que ya se los dije, con medios y fuentes de prueba. ¿Mm? Así que descansen un poquito mentalmente porque es distinto de lo que acaban de ver. ¿Mm? La distinción entre medios y fuentes de prueba es sumamente importante. Y esto lo tienen que tener ustedes muy claro. ¿Por qué? Porque vamos a ver en qué modo inciden respecto de los elementos probatorios. Los medios están comprendidos dentro de la actividad que realiza el juez, las partes y los terceros para llevar elementos de convicción al proceso a través de los medios expresamente establecidos en la ley. ¿Mm? Los medios de prueba tienen una característica específica y es que son ilimitados. ¿Mm? Las fuentes, por el contrario, son dos, nada más. Las personas y las cosas, cuya existencia es anterior al proceso e independiente, chao, hasta luego, querido, e independiente totalmente del proceso. ¿Entienden? O sea, las fuentes son extraprocesales. Los medios son exclusivamente procesales. ¿Mm? Unos dentro, otros fuera del proceso. Además, esta distinción entre fuente y medio es sumamente importante y lo tienen que tener muy en claro. Cuando yo recién les dije que la prueba, los medios eran ilimitados, se puede aportar todo tipo de prueba. ¿Mm? Incluso el juez puede pedir un determinado medio de prueba. Lo que le está totalmente vedado al juez es traer fuentes de prueba al proceso. Ni cosas, ni personas. ¿Ha quedado clara la diferencia? Además, otra cosa importante. Esta distinción entre medio y fuente significa también el límite de las leyes que van a tratar el tema de prueba. Las leyes sustanciales, ¿cuáles son las leyes sustanciales? ¿Dónde están legisladas? La de los códigos de fondo. Perfecto, querida. El código de fondo. Sobre las fuentes
puede perfectamente el Código Civil pronunciarse, pero sobre los medios es materia exclusivamente procesal. ¿Mm? Por ejemplo, cuando el Código Civil les da los requisitos del instrumento público, no lo podría prever eso el ordenamiento procesal. Por eso le digo la importancia que tiene distinguir muy bien el medio de la fuente. Primero, porque les dije recién, el juez puede traer cualquier medio de prueba, excepcionalmente, porque no siempre el juez va a traer pruebas, ya lo vamos a ver en su momento. ¿Mm? Pero lo que le está vedado, les dije recién, es traer fuentes. Esa es la primera distinción que hay que hacer. Y la segunda es la facultad, los límites que tiene el código de fondo y el código procesal. El código de fondo va a legislar sobre fuentes, el código de procedimiento sobre los medios. Esa sería la distinción. ¿Mm? Supongo que no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? Bueno. No, pero... Vamos. Sí. No, le decía que está todo claro. Perfecto, gracias, querida. Vamos entonces ahora a ver los principios procesales que inciden en el tema probatorio. ¿Mm? Y ahora les pregunto, porque ustedes esto ya lo han visto en la parte general, ¿qué son los principios procesales? Son aquellas reglas mínimas a las que debe sujetarse el proceso para hacer un debido proceso. Perfecto, la definición está muy bien, con toda claridad. ¿Mm? Gracias. No, por favor. Esos principios procesales tienen una incidencia importante en materia probatoria. ¿Mm? Vamos a comenzar entonces con por qué son exigibles la aplicación de estos principios procesales. Por dos circunstancias. Primero, que el juez debe ser imparcial. Y segundo, que debe proteger ampliamente el derecho de defensa. Esos serían los dos puntos bases. ¿Mm? ¿Lo entendieron? ¿Mm? Bueno. Vamos a comenzar con el principio de igualdad. El principio de igualdad constituye una garantía constitucional. ¿Mm? ¿A qué se refiere esto? A que en un determinado proceso yo no puedo conceder cualquier cuestión que hayan pedido a uno en desmedro de la otra parte. ¿Mm? ¿Está claro? Lo cual no quiere decir que en un determinado proceso al actor se le conceda una cuestión y al demandado que pide lo mismo, no. O a la inversa. Porque acá tienen que tener muy claro esto. El principio de igualdad es cuando hay igualdad de circunstancias y las circunstancias de uno pueden ser distintas del otro. Y acá el juez no está violando la ley. Le concedió una cuestión a uno, se la negó al otro, porque las circunstancias son distintas. ¿Está claro? Eso es el principio de igualdad. El principio de contradicción o de bilateralidad son sinónimos, se utiliza uno u otro. Principio de contradicción o principio de bilateralidad. ¿Qué significa esto? Que las partes tienen que ser oídas antes de que el juez dicte cualquier resolución. ¿Mm? Y precisamente por ello, el Código de Procedimiento establece las formas en que la parte puede conocer la actuación en el proceso. Y tienen los traslados, ¿m? Las vistas. ¿M? Bueno, eso es el de contradicción. ¿M? Profe, este principio es, excepto que se trate de medidas cautelares.
No, si es una medida cautelar, la cautelar se la va a conocer una vez que se tome. Es distinto, estamos hablando de un proceso normal, digamos. No estamos hablando de cautelares, que está mucho más adelante el tema. Ya después lo vamos a ver más detenidamente. Bien, Ahora, gracias. no, por favor, me limito a eso nada más. Otro principio importante en materia probatoria, el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Que el juez tiene que garantizar la aplicación de la legislación vigente. Acuérdense que también lo han visto ya, el principio de retroactividad. No puede aplicar una ley que ya no esté en vigencia. Pero todo eso se ve de acuerdo a las circunstancias. Hay una cosa muy importante y de un destacado procesalista, el doctor Morelo, que decía que el proceso es uno, no hay dos procesos calcados, lo cual les está evidenciando a ustedes las circunstancias de cada proceso. No hay dos procesos calcados, aunque el temario sea el mismo. Y de ahí entonces la importancia de estos principios que estamos desarrollando en este momento. El principio de congruencia, que algo le comentó recién el profesor. ¿Qué era el principio de congruencia? A ver si lo entendieron bien. El juez no puede ir más allá de lo que se le ha planteado. Exactamente. Es un deber del juez pronunciarse concretamente sobre la pretensión que ha deducido el actor y sobre las defensas que haya interpuesto la parte demandada. No puede pronunciarse sobre algo que las partes no hayan incorporado al proceso. A eso se refiere el principio de congruencia. ¿Dónde lo va a aplicar? En la sentencia, que es donde se va a pronunciar sobre la pretensión y sobre las defensas opuestas. Bueno. Vamos a ver ahora qué dice el programa. Ah, me olvidé una cosa de decirles. A veces, y haciendo hincapié en lo que les dije recién, que cada proceso es único, hay situaciones en las que puede haber una distorsión entre un principio procesal, que es lo que estamos desarrollando, y una norma del derecho. En ese caso, se debe estar a los principios procesales. Y como siempre que doy una exposición, me gusta el ejemplo. Supónganse ustedes una acción de desalojo, donde el juez va a ordenar el desahucio. O sea, si no se va de motu propio, se lo saca de la propiedad. Y hay menores, muy pequeños. ¿El juez está habilitado para hacer el desahucio? ¿Qué les parece a ustedes pensando razonablemente? Que no. No, exactamente. Tiene que dar la intervención a los institutos que corresponden, pero la medida no la hace, aunque haya una sentencia que se va a ejecutar. A eso me quería referir yo de los principios procesales que están por encima de una norma concreta. No es que no tenga derecho el locador a pedir la restitución del inmueble. Sí, momentito, pero veamos cuáles son las circunstancias. Bueno. Claro, profe, puede ser porque ahí es donde se violaría el interés superior del niño. Claro, claro. Es un Bien. tratado que tiene garantía y jerarquía constitucional. Perfecto. De ninguna manera podría el juez ordenar el desahucio. Ahora, ¿en qué momento se va a enterar? En el momento que el oficial de justicia va a realizar la medida. Yo les digo porque me ha pasado en más de una oportunidad
que el oficial de justicia me llama por teléfono y me dice, doctora, mire, tengo esta situación. E inmediatamente le ordeno la suspensión de la medida. No obstante, vuelvo a repetir que la sentencia está firme, por eso se está ejecutoriando. Bueno, eso sería todo lo que es de principios procesales. Profe, ¿no entra el principio de buena fe también? Bueno, ese es un principio básico. Estamos viendo, recién justamente mi hijo les habló de la circunstancia cuando hay una inconducta procesal, porque yo estaba en la otra habitación, pero lo escuchaba. Sí. Bueno, él habló de este tema cuando dijo que se iba a ser responsable de las costas, algo les explicó a ustedes. Es muy importante la inconducta procesal, porque hace justamente poner en el foco lo que me acaban de decir ustedes, la buena fe procesal. La bona fide de los romanos. La buena fe está por encima de todo. Si hay inconducta procesal, se condena. Aún sin haberlo pedido nadie, el juez oficiosamente aplica una sanción por inconducta procesal. Cuando yo, a sabiendas, estoy haciendo algo que no corresponde. Genial, gracias. No, por favor. Profe, Vamos yo tengo, entonces. perdón, Sí. tengo una consulta sobre el principio de contradicción o bilateralidad. Sí. En los procesos monitorios, por ejemplo, una deuda por tarjeta de crédito o algo por el estilo. Sí. Yo coincido con esto con mi hijo, que para mí no es proceso monitorio, sino procedimiento monitorio. Que es el criterio del doctor Alvarado Belloso, de Jorge Peirano, de Rojas. Esto no es un proceso, dice, es un procedimiento, porque justamente no hay contradicción, no hay bilateralidad. El actor plantea su demanda monitoria y el juez dicta la sentencia en forma inmediata. Claro. Recién el contradictorio va a surgir una vez que yo notifique esa demanda, porque el código lo prevé en el 218, la oposición que puede hacer a la sentencia monitoria. Y acá ahí abro el contradictorio. Claro. Puede ser una oposición de pago o algo por el estilo. Claro, una excepción de pago, una excepción de prescripción, etcétera, etcétera. Recién ahí se abre el contradictorio. Por eso digo, no es un proceso, es un procedimiento monitorio. Por supuesto que podrá tener sus críticas, pero el 70% de los casos no caminan las oposiciones. Y la rapidez de la resolución del conflicto es realmente admirable. Pero insisto, coincido con los procesalistas que no se trata de un proceso, sino de un procedimiento monitorio, porque restringe pruebas, restringe un montón de cosas. Distinto del proceso de conocimiento, por ejemplo. Ustedes fíjense la importancia de este ordenamiento procesal. Podrá tener algunas críticas, siempre las hay. Todos los libros tienen la mitad para un criterio y la otra parte de la biblioteca de otro criterio. Y obviamente el juez tiene que optar por la razonabilidad. En un caso o en otro. La razonabilidad está por encima de todo. Y yo tenía mis destacados profesores de posgrado que me dijeron, si hay razonabilidad, estamos dentro de la ley. Por ejemplo, yo les digo, estos cambios han sido importantes. El proceso de conocimiento hoy, el código entró en vigencia en el 2018. Al año tienen sentencias. Y yo estoy resolviendo sentencias del año 14, 15, 16. Suprimir todo ese desgaste que había en el código anterior, no porque fuera malo, era otra etapa de la vida, pero se eliminó. Ahora, todo este tema del proceso de conocimiento se basa en ¿qué? En 2 audiencias nada más.
Y en la audiencia inicial, que se los comento en este momento porque hace precisamente al tema que yo estoy dando, que es la prueba, en esa audiencia inicial, el juez se pronuncia sobre lo que es el objeto del proceso. Y yo en la clase anterior les dije, ¿qué era el objeto del proceso? Si es que lo recuerdan, si no se los vuelvo a decir. ¿Qué es objeto del proceso? Se los repito, es diluso los hechos. A ver. Es la materia sobre la cual gira todo el proceso, digamos. Es la Es pretensión la misma. forma. Sí, sí, está bien, no está errado, el criterio está bien. Objeto del proceso son los hechos controvertidos. Y en esa audiencia inicial, que es la primera, demanda, contestación, audiencia inicial. Ahí el juez fija cuáles son los elementos de convicción que va a admitir. Y oficiosamente puede rechazar la prueba ilícita, la prueba dilatoria, la prueba innecesaria, se pronuncia ahí. Antes se rendía todas las pruebas. Fíjense en la importancia que ahí, en esa audiencia inicial, se fijan los hechos que van a ser objeto de prueba. Y la audiencia final es única y exclusivamente para recibir aquella prueba que no puede rendirse en la inicial, que es el caso de los testimonios. Porque en la audiencia inicial el juez va a aceptar o no la prueba testimonial. Puede incluso limitar la cantidad de testigos. Más en esta época que estamos viviendo, que no es como era, bueno, ustedes no tienen derecho romano, pero... Yo sí lo tuve. Sí. Sí, la cursé. Todos los institutos que hoy tenemos en danza son del derecho romano. Tal cual. Y él, en cuanto a los testigos, el derecho romano decía expresamente, si lo has cursado te vas a recordar, que los testigos eran los ojos y oídos del juez. Hoy puedo asegurarles que no es así, en gran parte de los procesos. Como que se ha debilitado esa prueba. Profe, Bueno, ¿puedo ¿sí? hacerle una pregunta? Todas las que quieran en esta etapa pueden hacerla. Gracias. No, por Estoy favor. leyendo un material del doctor Efraín Quevedo Mendoza. Sí. Que en una parte dice, queda excluida la audiencia inicial cuando las partes convergen en sus alegaciones fácticas y también cuando se estimare por el juez que la prueba agregada en los escritos iniciales o bien producida como anticipo de prueba resulta suficiente para resolver el litigio. Sí, pero generalmente he hecho varios cursos con el doctor Quevedo Mendoza y me une una amistad y lo aprecio y lo respeto muchísimo. Justamente no hace mucho, bueno, antes de que pasara este tema de la pandemia, hemos tenido encuentros muy lindos de procesal porque estábamos con la idea de formar una escuela del derecho procesal en Mendoza, que no la hay. Y él me convocó para participar en ese tema y después, bueno, quedó todo esto en agua de borrajas con esta desgracia que nos ha tocado vivir. Pero por supuesto, cuando se trata de una cuestión de pleno derecho o cuando alguna de las partes interpone un escrito de conciliación, de que han llegado a un acuerdo, se eliminan esas etapas. Se elimina la audiencia inicial, se elimina la audiencia final. Recuerden ustedes que hoy, por el artículo 83, hay una especial preponderancia de lo que el juez tiene que, bajo pena de nulidad, insistir en una conciliación en esa audiencia inicial. Plantear las cosas, obviamente que eso le exige al juez conocer muy bien el expediente
porque si no, obviamente que no podría hablar ni pronunciarse sobre la prueba. ¿Mm? Entonces, eso es bajo pena de nulidad, la posibilidad de intentar esa conciliación en esa audiencia inicial. Y puedo asegurarles que en varios casos se ha llegado a buenos acuerdos. Y ahí se terminó el proceso. Profe, Sí, disculpe, tengo una consulta. En esta conciliación, ¿interviene el juez y algún tercero, aparte de las partes y sus representantes? no, hasta acá, desde el 2018 en adelante, nunca tuve más que las partes, los abogados respectivos. Bien, o sea que usted, la jueza, interviene como si fuera mediadora. No, no soy mediadora, tengo que intentar No, la pero- posibilidad. Mi función no es de mediadora, es de conciliadora, que es distinto. ¿Mm? Yo tengo que hacer ver los elementos que serían positivos si llegan a un arreglo. ¿Mm? Por ejemplo, Perfecto, gracias. el jueves tuve una causa donde se reclamaban 240.000 pesos y la parte demandada ofreció 300.000 más los gastos de honorarios del abogado en forma inmediata. Ahí, por supuesto que pude hablar y me escucharon, porque en la sentencia no saben si yo le voy a hacer lugar a todo lo que peticionó la parte actora. ¿Mm? Y en estos momentos económicos, que nadie tiene duda de la desvalorización de la moneda, creo que es importante 300.000 pesos ya y el pago de honorarios de las partes. ¿Mm? Y bueno, ahí se arregló a través de esta conciliación en ese momento. ¿Mm? O sea, Gracias, profe. audiencia inicial y punto. ¿Mm? Repito ahora, la audiencia final, que después lo vamos a ver más adelante, pero en la audiencia final solo se recibe, como dije, la prueba testimonial y los alegatos. Otra cosa importante, los alegatos son orales. ¿Mm? Ya no, ahora, excepcionalmente, si la cuestión es dificultosa, es conflictiva, las partes pueden pedir alegar por escrito. En ese caso, el tribunal siempre debe estar abierto a la petición porque no demora en nada. Son 5 días como plazo común desde la fecha de esa audiencia para que aleguen por escrito. ¿Vieron ustedes cómo se reduce hoy el proceso de conocimiento? ¿Mm? Y no años y años esperando una sentencia. Por eso digo, esto es nuevo, habrá cosas para disponer, modificar, pero hasta acá la gran mayoría de los colegas estamos de acuerdo con esta modificación. ¿Mm? Bueno, último puntito para que veamos. Ya deben estar cansados ustedes. Vamos a ver los sistemas de apreciación de la prueba. ¿Mm? Y esos sistemas son 3. Apreciar o valorar la prueba son sinónimos, la expresión. Cuando ustedes hablen de apreciación o de valoración, es lo mismo. Y se han implementado 3 sistemas. El primero es el de las pruebas legales. ¿Qué significa esto de pruebas legales? Que el juez ya tiene por el código de fondo el valor que debe darle a cada elemento. ¿Mm? O sea, el legislador ya ha previsto. Y vuelvo a lo más común. En el código de fondo se prescriben los requisitos de un instrumento privado. ¿Mm? Ahí es una prueba legal. El juez no puede disponer, no, mire, este no es un instrumento público, yo considero que es otra cosa. No, están los requisitos en el código de fondo. ¿Mm? O sea, es el legislador quien le señala al juez cuál es la norma que tiene que aplicar. ¿Mm? Bueno. ¿Cuál es el otro sistema? El de la libre convicción. Y un destacadísimo maestro del derecho procesal, el doctor Couture,
decía que la libre convicción es precisamente la certeza que tiene el juez de algo y que debía basarse, hubiera o no hubiera prueba. ¿Mm? O sea, con la prueba aportada, prueba fuera del proceso. Por supuesto que tuvo una tremenda crítica ese criterio de la libre convicción. ¿Mm? ¿Por qué? Otro gran procesalista, Sentís Melendo, dijo que el juez, al sentenciar, no puede jamás prescindir de la prueba que hayan aportado las partes al proceso. O sea, que no puede fallar con prueba que no se trajo. Que ese sería el tema de la libre convicción. Por supuesto que no es de nuestro derecho positivo. Y por último, la sana crítica. Profe, perdón Sí. que le interrumpa. Este tema lo vimos la clase pasada. Ah, bueno, porque tengo en la Concagua una parte. Usted avísenme. Ah, bien, bien. Bueno, entonces ahora te pregunto yo, ya que lo vi, ¿qué es la sana crítica? Ya que me has recordado que ya lo vimos. Son las normas que digamos que se fundan en la lógica. Usted decía No que son- ninguna, y en la experiencia, en la lógica y en la Pero experiencia. precisamente no debes utilizar el término norma, porque es el razonamiento, el conocimiento del juez dentro de los Bien. parámetros de la lógica. Ahí no hay La cual norma. decía que ninguna ley dice cuáles son las... Claro. Que Sí, que ninguna ley dice cuál es la sana crítica. Claro. Sí, Y... está bien. La idea es correcta. Pero no utilice la Profe, más palabra, o te menos, repito, norma, porque no es norma, es un razonamiento personal del juez. Perfecto, ahora lo voy. Bueno, entonces chicos, ya quedan liberados. Porque en la próxima clase que me toca a mí, ya directamente ingresamos, porque la materia probatoria por algo tenía antes 3 unidades, el tema de prueba. Y es un tema que me agrada muchísimo. En la próxima vamos a ver ya los medios de prueba, pero en particular. Documental, instrumental, pericial, testimonial, todo eso en la próxima. Perfecto. Si quieren hacerme alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes. Profe, ¿y cuál es el sistema que adopta en función de lo que acabamos de ver de los 3 sistemas? El nuestro, el derecho positivo, los dos, prueba legal y sana crítica. No me puedo apartar de la prueba legal porque es la que me impone el legislador. O sea que en nuestro derecho positivo hay una combinación de prueba legal y sana crítica. Gracias. Bueno, listo chicos. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. No, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias.